lo prometido es deuda y como les había comentado la semana, ¿se puede ver toda la pantalla? Sí. Ah, perfecto. Como les había comentado ya la semana pasada, el día de hoy estaremos comenzando una nueva serie de temas. Estaremos estudiando las vidas de algunos reyes de Israel. Son temas muy interesantes y a esta serie le vamos a titular Coronas Rotas. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta por qué le pusimos así coronas rotas. Vamos a estar estudiando reyes antiguos, pero vamos a estar aprendiendo lecciones modernas. Es decir, a pesar de que son historias muy antiguas, pues el Señor, al preservar estas historias en su palabra, nos da grandes lecciones. Entonces vamos a estar estudiando sus reyes, nos vamos a concentrar en el primer y segundo libro de Reyes. Y el día de hoy va a ser de introducción. La próxima semana ya estaremos comenzando con el primer rey. Hoy va a ser pura introducción, nos vamos a ir un poco rápido y pues vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender más el contexto de lo que estaba pasando. Entonces, asuntos preliminares, trasfondo, algo acerca de el libro de Reyes. Primero y segundo de Reyes pertenecen a los libros de historia del Antiguo Testamento. Automáticamente esto ya presenta un reto para nosotros, ¿verdad? Porque por lo general no nos gusta mucho la historia, ¿verdad? Se nos hace algo aburrida y a veces puede ser algo tediosa. Personalmente me gusta mucho la historia a mí y pues creo que es cierto ese dicho de que dice el que no conoce la historia pues está obligado a repetirla, ¿verdad? Porque es a través de la historia que podemos aprender de los errores que la gente ya cometió en el pasado para nosotros no cometerlos. Entonces, mantengan eso en mente. Como vamos a estar estudiando libros acerca de historia, no nos vamos a poder apartar de tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con tiempo y espacio? Quiero decir tiempo, fechas y espacio, geografía. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender más qué es lo que estaba pasando, por qué se mencionaban ciertas ciudades, ciertas pues, localidades. Y pues las fechas también nos ayudan a acomodar un poco en secuencia cronológica lo que estaba sucediendo. Desde ahorita les digo, no les voy a dar muchas fechas, porque sí se vuelve muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, tedioso, ¿verdad? Entonces, Tedioso. como estos temas son, pues más que nada como una pequeña introducción a este estudio de los reyes, solamente les voy a dar 2 fechas. A lo largo de todos estos estudios solamente van a ser 2 fechas, pero esas 2 fechas sí me gustaría que se las memorizaran, o sea, que le echaran ganas para memorizárselas. Entonces les voy a estar preguntando cada semana, primeramente Dios, estas fechas conforme las vayamos viendo. Yo les voy a decir cuando las veamos, les voy a decir esta es la fecha y hay que memorizársela, ¿ok? Y en cuanto a la geografía, pues les mostraré ahí unos mapas. Inicialmente en el canon hebreo, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes formaban un solo rollo. Es decir, lo que en nuestra Biblia tenemos como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, eran un solo libro, no venían separados, no eran 4 libros separados, eran uno solo. Y eso es importante porque significa que estos 4 libros tienen un mismo autor o tienen una misma, ¿cómo se puede? Audiencia, un mismo propósito, que van juntos, no están separados. Importante tenerlo en mente porque, como vamos a ver ahorita, hay una secuencia desde primero de Samuel hasta Reyes. Y por último, estos libros fueron escritos después del exilio babilónico. Se cree que fueron escritos por Jeremías. Esta es la tradición judía. Pero pues algunos dudan eso porque Jeremías no fue al exilio, no fue exiliado. Y dentro del libro de Reyes se mencionan, ¿verdad? Algunos sucesos que estuvieron pasando en el exilio. Entonces se duda que sea Jeremías quien haya escrito el libro, pero pues igual fue alguien inspirado por Dios.
Seguimos con asuntos preliminares y pues si vamos a hablar de coronas rotas, tenemos que hablar de cómo se llegó a coronas rotas, ¿verdad? Cómo llegamos a ese punto de coronas rotas. Les voy a presentar aquí una línea de tiempo. Sí les invito a que tomen nota. Vamos a comenzar con Abraham. Abraham fue un hombre llamado por Dios, ¿verdad? Como ustedes saben, Dios le hizo una promesa y le dijo, voy a hacer una nación grande, poderosa de ti, una nación por la cual serás de bendición al resto del mundo, al resto de la humanidad, vas a ser de bendición por medio de esa nación. Abraham ya era grande de edad, no tenía hijos, no tenía descendencia, y su esposa pues también ya era avanzada en edad, ya no podía tener hijos. Dios hace un milagro y les da a su hijo Isaac, el segundo personaje que ven ustedes aquí en la línea. A Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Jacob se le cambió el nombre a Israel. No sé si ustedes recuerdan esa historia en la que Jacob pelea con el ángel de Jehová. Sí. Y a partir de ese momento le cambian el nombre a Israel, que significa, pues, el que peleó con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y venció. Entonces, así le cambiaron el nombre a Jacob e Israel. Y luego Jacob tuvo hijos, tuvo 12 hijos, que son lo que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos que tuvo Jacob fue José. Ustedes recordarán, ¿verdad? José, que fue a Egipto, que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. José logra pues tener un puesto alto en el gobierno de Egipto. Pasan cosas, hay una sequía, ¿verdad? Muy fuerte en Israel, en la tierra, y hacen que vayan a pedir ayuda allá a Egipto. José reconoce que son sus hermanos que lo habían vendido. Le dice, no se preocupen, yo los voy a cuidar. Aquí tienen suficiente alimento y pues aquí pueden hacer su vida. Entonces Israel, estas tribus se mueven a Egipto y ahí se quedan. Por mucho tiempo están muy bien hasta que llega un faraón, es decir, un rey de Egipto, que dice, estos hebreos se están multiplicando demasiado, no me caen muy bien y me quiero deshacer de ellos. Entonces empieza a meter mucha presión, los empieza a esclavizar demasiado. Dios levanta a este hombre Moisés, el siguiente personaje aquí en la línea, por el cual Dios saca de la esclavitud a su pueblo. Ustedes recordarán, ¿verdad?, la historia del Mar Rojo, cómo se abrió. Y Moisés muere y el que toma su lugar es Josué. Josué lidera a ese grupo de personas, a ese pueblo en formación de Israel, y los introduce a la tierra prometida y ganan esa gran batalla ahí en Jericó. Y pues Dios empieza a cumplir las promesas de Dios de que les daría esa tierra. Cuando ellos empiezan a vivir ahí en la tierra prometida, fueron gobernados por jueces. Tenemos este periodo de los jueces. Y por mucho tiempo el Israel fue gobernado por jueces, muy posiblemente por jueces en el ¿cómo decirlo? Es decir, posiblemente había varios jueces que estaban gobernando al mismo tiempo, a pesar de que en la Biblia se mencionan solamente algunos, pues era muy posible que había muchos que estaban gobernando en diferentes regiones. Y es en este periodo, muchachos, en el periodo de los jueces, que sucede algo interesante. El pueblo de Israel se cansa de los jueces y pide a Dios un rey. Vamos a abrir nuestras Biblias, chavos, ahí en 1 de Samuel, capítulo 8, rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 5. Nancy, no sé si tú nos podrías hacer el favor de leer esos dos versículos. Sí, la palabra de Dios dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces el pueblo de Israel le dice a Samuel, que era
pues el que estaba gobernando, y le dicen, ¿sabes qué? Queremos ser como las demás naciones, queremos un rey que sea quien nos juzgue, ya no queremos jueces, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Samuel cuando escucha esto, se entristece, se molesta, y Dios le dice, Samuel, no te enojes porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Ellos no me quisieron ver como su rey. Está bien, solamente ve y diles esto. Y voy ahí mismo en el capítulo 8, les voy a leer los versículos del 11 al 18. Esto fue lo que le dijo Dios a Samuel que le dijera al pueblo. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, ya que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces, básicamente Dios les dice, ustedes quieren un rey, pero ¿saben qué? Esos reyes, ese rey que les voy a poner, los va a maltratar, exactamente, ¿qué va a pasar? Va a empezar a agarrar sus tierras, va a empezar a agarrar sus dineros, les va a poner impuestos, los va a poner a trabajar para sus propios planes. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, de esta manera es que empieza a haber reyes, empieza a haber coronas. Adiós, quisiera. Y esto nos lleva a la siguiente línea de tiempo. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Y el tercero fue Salomón. A estos tres reyes, a su reinado, le vamos a llamar el Reino Unido. Uh-huh. Y ahorita vamos a entender por qué le pusimos Reino Unido. Ahora noten que hay una flechita debajo de David que va hacia Salomón, pero no hay ninguna flecha que va de Saúl a David. ¿Por qué? Porque David no tiene nada que ver con Saúl, es decir, no es de su familia. ¿Qué pasó? Porque pues usualmente los reyes tienen su descendencia, ¿verdad? Y su familia, sus hijos van gobernando. Pero eso no pasó con Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue un rey malo, no hizo lo recto delante de Dios y Dios lo desechó a él y a su familia. Rápidamente lo que había pasado es que Saúl salió a conquistar cierta tierra y Dios le dijo algo bien sencillo, le dijo, no vas a tomar nada, no vas a agarrar nada de despojos. Los animales los vas a matar, las riquezas que se encuentran ahí las vas a dejar, los vas a quemar, lo que sea. No vas a tomar nada para ti, nada, ni los soldados que vas a llevar, nada, no vas a agarrar nada. ¿Qué creen que hizo Saúl? Desobedeció. Desobedeció. Ahí mismo en el libro de Samuel, vamos a dar la vuelta al capítulo 15. Le damos la vuelta a la subida del capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 20 al 23. Luis, ¿nos puedes tú leer esos versículos, por favor? Primero Samuel 15, 20 al 23. No te oyes, Valdés.
No, ¿No? Ya. Exacto. Aquí sí. Sí, espérense. Ahí mero. Espérame. ¿Sí? Sí, Sí. ahí ya. Bueno, quién sabe qué pasó. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención en la grosura de los carneros. Porque Jehová como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por tanto, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, Saúl permite que el pueblo agarre del anatema, las cosas del anatema. Samuel va y lo confronta por parte de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Le dice, no, yo he obedecido a la voz de Jehová, cumplí la misión, y pues el pueblo tomó los despojos, pero pues para ofrecer sacrificio a Jehová. O sea, no fue algo malo, fue un buen motivo. Lo que queríamos hoy fue para la honra y gloria de Dios. ¿Y qué le dice Samuel? No obedeciste porque eso no te pidió Dios. Jehová te dijo, no vas a agarrar nada y desobedeciste. Y el versículo 23 es lo interesante de esto, muchachos, es lo que quería recalcar. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? El pecado por el cual Dios le dijo, tú ya no vas a ser rey, tu descendencia no va a reinar sobre mi pueblo. Fue, entre ellos, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? El no querer reconocer que se había equivocado. Samuel le dijo, desobedeciste. ¿Y qué hizo Saúl? No, al contrario, lo hice para la gloria de Dios. Le dijo Dios, no es reconocido. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque Saúl es desechado y dice Dios, me voy a conseguir un rey que va a hacer lo recto delante de mis ojos, un rey que va a andar conforme a mi corazón, y ese rey fue David. Pero esto es lo curioso, muchachos, porque si vemos la vida de David, David cometió muchísimos errores. ¿Por qué se le llama entonces a David un rey que anduvo conforme al corazón de Jehová si cometió muchos errores, así como Saúl? Y es esto, que David no cometió el pecado de Saúl de obstinación. David reconoció, se le confrontó, se le dijo, ¿te equivocaste en esto? Y ¿qué has hecho, David? Me arrepiento. Cambió su camino. Entonces, eso es lo bonito de estas vidas de los reyes, que podemos aprender muchísimo. Eso hace a David a alguien que anduvo conforme al corazón de Jehová, que no tuvo esa obstinación. Entonces David viene a ser el segundo rey de Israel, tiene a su hijo Salomón y él gobierna en su lugar, y a partir de ahí se viene la descendencia. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a darle vuelta ahí otra vez. Nos vamos a ir hasta Primero de Reyes, capítulo 12. Para ese entonces, Salomón ya está avanzado en edad. Primero de Reyes 12. Ya murió. Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. O antes de empezar a leer el pasaje, les quiero mostrar este mapa, porque así termina el reino, más o menos el territorio, a la muerte de Salomón. La muerte de David y Salomón. Más o menos así estaba el territorio de Israel. Eso es lo que cubría. Y vamos a ver lo que pasó. Salomón muere y en su lugar va a reinar su hijo Roboam. Voy a leer los versículos del 1 al 5. Primero de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, ¿qué pasó? Muere Salomón, va a reinar su hijo Roboam. Roboam va a Siquem para que Israel lo declare ahora sí ya como rey absoluto de todo el pueblo. Y mientras tanto, en el versículo 2 se menciona a un hombre llamado Jeroboam. Y dice ahí que estaba en Egipto. ¿Y de quién había huido, chavos? ¿Qué dice ahí el versículo 2? ¿De quién huyó este Jeroboam? De Salomón. Huyó de Salomón. ¿Por qué huyó de Salomón? Porque hubo ahí una pequeña rebelión. Y hay algo interesante. Vamos allá al capítulo 11. Ok. Un capítulo antes. Mira, Y de Salomón. vamos a comenzar a leer ahí en el versículo 9. 11:9. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Le hace una promesa: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, ¿qué pasó antes de la muerte de Salomón, antes de que llegara Roboam? Dios castiga a Salomón por su pecado de adorar a dioses ajenos debido a sus esposas, y le dice: ¿sabes qué? Voy a romper tu reino, lo voy a dividir, pero por amor a ti, por amor a lo que has hecho todos estos años, que has hecho bien, no lo voy a hacer en tus días. Es decir, tú vas a morir, tú vas a ver el reino unido, lo vas a ver muy bien, pero en días de tu hijo lo voy a quebrantar. El versículo 29, porque aquí ya se pone interesante. Dice, versículo 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Jerusalén. Esta es una profecía, chavos. Antes de que llegara Roboam, por medio de este profeta Ahías, Dios profetiza y le dice: tú, Jeroboam, voy a dividir el reino, y tú, Jeroboam, vas a reinar sobre 10 tribus, y a David solamente, y a la casa de David solamente le voy a dar una. Entonces vean, ya cuando llegamos al capítulo 12, aparece Roboam, está el pueblo listo para nombrarlo rey, y aparece este hombre Jeroboam, que había huido a Egipto porque Salomón quería hacerle daño a Jeroboam. Jeroboam huye a Egipto, y el pueblo le llama a Jeroboam, viene a Siquem, y le hacen una petición a Roboam, una petición muy sencilla. Versículo 4, le dicen: oye, ¿sabes qué, Roboam? Tu padre
pues nos esclavizó mucho, nos puso muchos impuestos, nos puso a trabajar mucho, había que construir el templo, porque acuérdense que Salomón fue quien construyó el templo. Había pues varios trabajos de construcción que se hicieron alrededor, varias ciudades fueron fortificadas. Ha sido duro, pues no seas malo, bájale tú poquito, ¿no? Y mira, si tú nos sirves a nosotros vamos a ser tu pueblo y te vamos a servir. ¿Qué le dijo Roboam? ¿Qué les dijo Roboam al pueblo? Váyanse y regresen en 3 días. Y les tengo una respuesta. Vamos a ver qué pasó. Vamos a leer los versículos de 6 al 11. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo? Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Quién está por ahí? ¿Está Leslie? Leslie, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Leslie, ¿qué pasó entonces, Leslie? ¿Qué hizo Roboam después de que le dijo al pueblo que se fuera y que regresara en 3 días? ¿Qué hizo durante esos 3 días? Según lo que leímos. O alguien que comente también. Grecia, estás también por ahí, ¿verdad? Pues aumentó los impuestos. Como dice el versículo en el 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré. Antes del 14, antes de llegar ahí al 14. ¿Pidió consejo de los ancianos? Sí, ok, hace 2 cosas. Primero, pide consejo a los ancianos, y dice el texto, dice ahí el versículo 6, no, el versículo, sí, el 6, que eran ancianos que habían ayudado a su padre Salomón. O sea, estamos hablando de gente con experiencia, gente que ya había estado bajo un reinado y que sabía lo que había que hacer, ¿verdad? Entonces va con estos ancianos y les dice, pues ustedes ¿qué dicen que haga? Y los ancianos le dicen, mira, es muy sencillo, es muy fácil. Si tú fueres siervo de este pueblo, es decir, si tú le sirves al pueblo, ellos te van a servir a ti. Fue todo lo que le dijeron. Y dice el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos y se fue ahora al consejo de los jóvenes. Dice, a ver, ahora ustedes, ¿qué consejo me dan? Y dice ahí que los jóvenes eran jóvenes que se habían criado con él. Eran como que sus amigos, ¿no? Eran sus amigos, ajá. Y le dieron un mal consejo. Sí, y da a entender también que eran jóvenes de su misma edad. Y aquí hay algo interesante porque, si vemos ya más adelante, Roboam comenzó a reinar cuando tenía 40 años, más o menos. Entonces, estos jóvenes tenían más o menos esa edad también, y así se les llama jóvenes. Uno pensaría, ya tiene 40 años, son hombres con experiencia, ¿verdad? Con mucha vida,
pero a la luz de las escrituras y a la luz de la cultura hebrea, se le consideraba todavía joven, no con mucha experiencia. Y entonces va con esos, con sus amigos, con sus compañeros, con los que se habían quedado con él, y dice, ¿y ustedes qué dicen? Y le dicen, no, pues diles esto. Tu dedo meñique, es decir, el dedo menor de tus manos, el dedo meñique es más grueso que los lomos de tu padre, la espalda de tu padre. ¿Qué está queriendo decir? Pues que va a ser más duro, que el trato que les va a dar va a ser más duro que el que les dio su padre Salomón. Exactamente. Y luego dice ahí el versículo 11, a mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esta frase de castigar con escorpiones, muy probablemente no se refiere a los animales, a los animales de los escorpiones, sino se refiere a una, sí, era como un ganchito que pues, sí, tenía forma de medio escorpión y era de hierro. En estos tiempos, no sé si les interesa, ¿verdad? Es así como un extra, pero en la historia secular, lo que está pasando ahorita se encuentra dentro de la era de hierro. Entonces, esos ganchitos eran de hierro y tenían así una forma de escorpión y se le ponían pues al látigo. Entonces, en vez de solamente azotar así con un látigo o con una cuerda, se le iba a azotar con el escorpión, con ese ganchito de hierro, pues iba a arder más. Entonces, eso es lo que le dicen estos jóvenes, estos amigos a Robán. Diles que si Salomón, tu padre, les pegó solamente con un látigo, con una cuerda, tú los vas a golpear con esos escorpiones. ¿Qué creen que hizo Roboam? ¿Cuál fue la ruta que tomó Roboam? ¿Eligió el consejo de los sabios, de los ancianos? ¿O se fue por el consejo de los jóvenes? Pues vamos a ver rápidamente. Okay. Vamos ahí, versículos del 12 al 20. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, Roboam toma el consejo de los jóvenes, de los con los que se había creado, de sus amigos, le habla palabras duras al pueblo y les dice, yo les voy a poner más carga, yo los voy a castigar peor que mi padre. El pueblo se molesta, el pueblo se enoja y le dice, pues ¿sabes qué? Sé tu rey de tu tribu, de Judá. Nosotros no tenemos nada que ver con Judá. Hasta aquí nos vamos, Israel, a tus tiendas. ¿Qué pasa? ¿Qué causa esta decisión de Roboam? Que el pueblo se divida. Se divide el reino. Y aquí es donde comienza el reino dividido. Roboam empieza a gobernar en Judá y Jeroboam en Israel, lo que viene siendo el reino del norte. En sus pantallas les voy a mostrar
otro mapa. Nada más que este está en inglés porque no pude conseguir el otro en español. No sé dónde lo dejé. Pero las ciudades los nombres son muy parecidos. Sí. Una semana les traigo. Vean Edgar, cómo parece. Sí, hermano. eso fue en el 931 cuando muere Salomón. Correcto, y eso lleva a la primera fecha, hermano. Esta, chavos, es la primera fecha que les voy a dar y les pido que se la memoricen. Se les voy a estar preguntando a lo mejor en Kahoot, a lo mejor durante la clase, pero sí les pido que se la memoricen. 931, diagonal 930. ¿Por qué? Porque puede haber ahí una variación, pero no pasa de esa fecha. 931, 930, esa apúntenla. En estos años, en este año 931 es cuando se divide el reino. Ya no está más el reino unido, vamos a hablar del reino dividido de dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Si están tomando notas, apunten esto, ¿ok? A Judá se le va a llamar así, Judá. Entonces, cada vez que a partir de aquí de reyes, que veamos a un rey y dice que reinó sobre Judá, está hablando del sur, del reino del sur. Cada vez que dice Israel, o Jacob, o Efraín, es el reino del norte. Se los voy a repetir otra vez. Israel, Jacob o Efraín. Esos son los tres nombres que utiliza el autor para referirse al reino del norte. Entonces vamos a empezar aquí porque si no tenemos esto en mente de que se dividió el reino, cuando empezamos a leer así nada más, se nos hace un poco complicado porque pues como que estaban dos reinando al mismo tiempo y qué pasó y todo eso. Entonces, Judá, reino del sur, Israel, Jacob o Efraín, reino del norte. Vean, lo que le tomó, voy a regresar al otro mapa, lo que le tomó más o menos 80 años entre David y Salomón crear este reino que ven ustedes aquí, le tomó 3 días a Roboam dividirlo. 3 días le tomó dividir lo que su padre y su abuelo habían hecho. ¿Por qué? Por haber seguido el consejo, un consejo malo, un consejo de gente sin experiencia que no sabía. Sí, pero ya estaba escrito, ¿no, Edgar? Y ya estaba escrito y estaba profetizado de que iba a suceder. Entonces, déjenme ver aquí, que sigue. Ok, el reino de Israel, ahí en sus notas pueden apuntarle, va a estar compuesto de 10 tribus. Y el reino del sur va a estar de 2, de Judá y de Benjamín. Ahora, si ustedes se fijaron ahí en el versículo 20, dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá, dice solamente la tribu de Judá. Pero ya más adelante, en el versículo 23 se menciona Benjamín. ¿Por qué? Porque dice primero solamente Judá y luego Benjamín y Judá. Dicen, comentan aquí, va, los que saben, que estos dos, y podemos ver varios versículos, pero pues por cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Hay una historia entre Judá y Benjamín que se ayudaban, ¿ok? Entonces, puede ser que Judá se queda solo, como lo menciona aquí en el versículo 20, y después Judá dice, va con Benjamín y dice, pues no inventes, échame la mano, no te vayas, porque van a hacer guerra contra Israel. De hecho, vamos a leer estos versículos ya para terminar este tema y este pasaje, versículos 21 al 24. Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel,
volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, Judá dice, voy a juntar hombres también de Benjamín, hace alianza con Benjamín, vamos a pelear contra Israel, contra Jeroboam, para que nos regrese el reino, volver a estar unidos. Y les dice Dios, no vas a ir a pelear con tus hermanos, te vas a quedar ya como está, lo que hiciste, hiciste, y no te preocupes, esto lo he hecho yo. Es como diciéndole, tengo un plan, y pues eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, por lo pronto nos quedamos ahorita aquí, ya la semana que entra, primeramente Dios, ya vamos a ver el primer rey del reino del norte, que viene siendo Jeroboam, y pues también está interesante lo que hizo él, ¿verdad? Su vida. Es importante recordar, chavos, que a pesar de que se dividió el reino, ambos reinos siguen siendo el pueblo de Dios. Es decir, Dios va a seguir hablando tanto a Israel, es decir, al reino del norte, como a Judá, el reino del sur. ¿Ok? Y la historia que pasa, los acontecimientos, es algo muy triste. Yo llevé esto, pues estos, ¿qué se pueden decir? Pues no fueron estudios, pues sí, fue estudio de Reyes, del libro de Reyes en el seminario. De hecho, lo llevé con el hermano Alfredo. Sí. El hermano Alfredo estaba ahí. Y cómo me dio mi tristeza, chavos, en serio, cuando tuve la oportunidad por primera vez, porque yo nunca había leído Reyes, nunca se me ocurrió sentarme y leer Reyes, pero cuando supe lo que estaba sucediendo y vi las historias de cada uno de los reyes, dije, y es algo triste, es algo que sin querer nosotros en nuestras propias vidas lo llegamos a cometer. Lo hacemos. Entonces, pues sí tenemos mucho que aprender. Entonces, chavos, con esto termino ya. 931 se divide el reino, queda el reino del norte, queda el reino del sur. Al sur se le llama Judá y al norte Israel, Jacob o Efraín. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, pues ya terminamos. Yo sí quisiera hacer una pregunta, a ver si nos puedes orientar, Edgar. ¿Este Jeroboam, era general de Salomón? Híjole, no me acuerdo. Bueno, la dejamos para la próxima. Yo también me voy a meter. No recuerdo si era un general pues de su ejército, ¿verdad? Pero en la próxima semana, pues ya habiendo leído en estos próximos días, lo ubicamos, ¿ok? Sí. Está bueno. Es que no recuerdo bien. Sí, aquí no era general, pero sí le dice que le encomendó todo el cargo de la casa de José. En el capítulo 11, en el versículo 28, dice, este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Sí tenía un puesto alto. Alto, ok. Ajá. Está bueno. Gracias, sí. Edgar. No sé si hay otra pregunta o una duda. ¿No? Bueno.